Hola, soy Daniela y mi papá es historiador, entonces obvio le hice un podcast. Va a hablar sobre la historia de Costa Rica y yo voy a escuchar. Este capítulo se llama La República. Entonces, empecemos. ¿Qué estaba pasando en el 49? Bueno, en el 49, después de deponer a Francisco Morazán, llega José María Castro Madrid. ¿Y quién es José María Castro Madrid? José María fue un hijo de familias de nobleza que estudió en Europa. Él era médico. El doctor José María Castro Madrid, economista también. Bueno, una persona estudiada muy joven. Era muy joven. Cuando llega al poder político tenía 23 años. E inclusive ahí vamos a ver que se da un movimiento contra él de algunos que querían volver al pasado porque es muy joven, porque no tiene experiencia, porque hay que poner a otro que tiene más experiencia, que ya ha gobernado, etc., que al final llega. ¿Por qué es importante José María Castro? Porque él es el que define la República. Él es el que dice, bueno, a partir de ese momento nace Costa Rica. Llama a una constitución, que no hemos hablado nada de esa parte leguleya, pero obviamente nosotros venimos con un pacto de concordia, que es como nuestra primera constitución, pero José María Castro llama a una asamblea constituyente para tener nuestra constitución. Su esposa le propone un tipo de bandera, que es la que tenemos. Él define cuál va a ser la relación, si vamos a tener qué tipo de democracia, si vamos a tener constituyentes o si vamos a tener diputados o si vamos a tener congresistas, cuál es el tipo de representación, cómo van a ser las elecciones. O sea, es toda la estructura. Exacto. Él define, digamos, cuáles son los pasos importantes para consolidar una república libre e independiente y toma los primeros acuerdos. Bueno, tenemos una bandera, tenemos un escudo, tenemos un grupo que va a trabajar sobre una constitución política, etc. Bueno, entonces, esos son pasos desde el punto de vista legal, constitutivo, fundamentales. Desde mi punto de vista de la importancia que tiene José María Castro Madrid es que él inicia la Costa Rica de hoy día, la Costa Rica independiente, la República de Costa Rica. José María era una persona brillante que estaba metido en muchos negocios y que también había estado en el Congreso de la República, etc. Sí, era joven, pero tenía suficiente experiencia. Entonces, él llega a sustituir a Morazán y a promocionar cambios importantes de esa Costa Rica que venía debatiéndose anteriormente entre si seguíamos formando la Federación de Centroamérica o si pertenecíamos a un imperio nuevo o al imperio viejo. Eso ya a partir de aquí, a partir de su gobierno, se dilucida, se finiquita y eso ya es borrón y cuenta nueva. Entonces aquí empieza ese periodo de José María Castro, que dura muy poco porque rapidito lo deponen. Las decisiones de gobierno, sean buenas o sean malas para un grupo u otro, siempre hay que tomarlas. Y José María Castro las tomó, y desde luego que afecta intereses. ¿Cuáles intereses afectaban? Pues afectaban intereses de los grupos tradicionales. Sabemos que teníamos grupos muy conservadores. La iglesia es un actor importante a partir de este periodo más que en el anterior, porque casi que comienzan a ser un periodo donde las ideas de Europa están influenciando a nuestra gente, que vale decir, la clase dominante manda a sus hijos a estudiar afuera, a Europa, a Francia, a Bélgica, a Inglaterra, y ellos vienen imbuidos de las nuevas ideas y comienza un naciente liberalismo en Costa Rica. Desde luego el liberalismo choca con las ideas que aquí se manejaban por parte de la universidad, que eran muy escolásticas todavía. La única universidad que teníamos, que era la Universidad de Santo Tomás, todavía tenía una influencia muy fuerte de la Iglesia Católica. ¿Pero qué ideas chocan? Bueno, es que el Estado tiene que financiarse con impuestos, con tributos.
Y desde luego la iglesia se considera absolutamente intocable, exenta, de igual de que le toquen las tierras, de igual de que le toquen el diezmo, de igual de que le toquen otras cosas. Y con solo el hecho de mencionarlo ya es para que brinque el obispo, ¿verdad? Y entonces esos son intereses de la iglesia. Desde luego los cafetaleros, en un principio, pues sí, como es una economía nueva y les conviene que el Estado invierta mucho en función de los cafetaleros, y entonces no brincan tanto cuando les aprietan el zapato. Brincan si el presupuesto se desvía hacia obras de infraestructura y otras cosas que no los beneficien en un porcentaje altísimo, como fue este caso. Entonces, a ver, la iglesia, ¿qué lograba con que le cobraran impuestos? Además, no les iban a construir carreteras, no les iban a construir iglesias, no les iban a importar santos o otros beneficios para el gremio eclesial. No. Entonces, sí se veía afectada, ¿verdad? Las ideas liberales sí chocaban total y completamente. Por otro lado, el grupo agroexportador, esa burguesía ya no naciente, sino consolidada, quería cada vez más y más. Quería más tierras para producir más café. Muchas de las tierras estaban en manos de la Iglesia Católica, por lo menos las tierras dispuestas para el café, o en manos de grupos muy conservadores. Les pongo un ejemplo. En 1832 se decide trasladar Ujarrás a lo que es hoy Paraíso de Cartago. Ujarrás, en una zona muy, muy conservadora, es donde está una de las primeras templos coloniales de Costa Rica, hoy ruinas importantísimas, y donde el control de tierras de la población conservadora partía desde Cartago hacia allá, y era el punto de partida hacia las excursiones durante la colonia para sacar indios de Talamanca que eran reclutados y esclavizados y repartidos en las poblaciones y grupos de poder en Cartago, y poblaciones alrededor o comunidades alrededor donde ya habían exterminado a todos los indígenas. Entonces, esos intereses se afectaban. Entonces, se dice que es que Ujarrás siempre hubieron muchas pestes, muchas epidemias, era un lugar malsano para vivir, lo cual no era del todo mentira, ¿verdad? Porque las inundaciones de los ríos, principalmente del Reventazón, había malaria, había otras cosas. Pero eso no es el principal problema, es que las tierras, si usted va a verlas hoy día en Cartago, todavía tienen bellísimos cafetales, un poco de chayoteras, cañales, etc. Entonces, ya las tierras de aquí abajo, de la parte oriental de Cartago, del Valle Central, ya estaban todas ocupadas. Y entonces trasladar población a cerca de Cartago, toda la población que vivía en Ujarrás, la ponen en Paraíso, era traer mano de obra que escaseaba o que no era suficiente al Valle Central, que necesitaba mucha mano de obra, mucho pionaje para el café, pero también liberaba un montón de tierras en Paraíso, en Ujarrás, ¿verdad?, para sembrar bajo otra modalidad en medio sistema de plantación de gran extensión, que no era el caso de la producción de café en el Valle Central, que era de minifundio. Entonces, habían intereses y esos intereses se afectaban. En esos 2 años, pues hace cambios muy importantes, ¿verdad? Sin embargo, desde el principio, desde la misma semana que llega a la gobernación de Costa Rica, comienzan a hacerle intentonas de golpes, intentonas, inclusive en una de tantas que está en una ceremonia en la Catedral de San José. Toda la soldadesca del cuartel más importante, que era el cuartel de artillería de San José, le rinde homenajes al presidente y él se va muy contento, y cuando llega al Parque Central, o sea, enfrente de la iglesia, ya lo deponen. Se quedó totalmente extrañado, no lo podía creer, que cómo, si estaba en la iglesia y ahí los soldados me rindieron la confianza de que me respaldaban, ¿eh?
unos minutos después nomás cruzó la calle al Parque Central y ya no era presidente, lo deponen, porque el jefe del cuartel, que ahora será importante personaje a partir de ahora, se echa un discurso y ahí dice que hay que quitar al presidente y lo quitan. Bueno, lo cierto es que Castro Madrid lo quitan y llega Juan Rafael Mora. En el próximo capítulo vamos a hablar sobre Juan Manuel Mora Porras y la guerra contra William Walker.